Vamos de inmediato a las informaciones porque tras la fuga de 3 reos desde la cárcel de Valparaíso, las excarcelaciones erróneas además de reos en Copiapó y La Serena y la liberación de un tercero que debía ingresar a prisión en Temuco, se ha reabierto todo un debate acerca de las medidas que se deben tomar al interior de las cárceles. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con el exdirector nacional de Gendarmería, Claudio Martínez. ¿Cómo le va, Claudio? Qué gusto saludarlo. Hola, Claudio, bienvenido, buen día. Muy bien, muchas gracias. Claudio, uno a estas alturas se pregunta si todo esto, lo que denunciaba Davor y lo que hemos visto en los últimos días, puede responder a errores, casos aislados, o ya estamos hablando de un problema sistémico, donde no está teniendo todo el control Gendarmería dentro de las cárceles o donde está siendo permeada también por el crimen organizado. ¿Qué mirada tiene usted? Bueno, yo tengo una mirada más global, naturalmente estoy un poco más distante de la contingencia. No obstante ello, hay que señalar que las medidas que ha adoptado el gobierno van en la línea correcta, es decir, hay que tener una reacción a corto plazo, pero mi mirada más global es la siguiente. Tal como han dicho otros directores, Gendarmería tiene un diseño y una concepción como institución que corresponde a un perfil de delincuente que ya quedó en el pasado. Hoy día cambió radicalmente ese perfil. Y si uno examina la misión de Gendarmería, la misión de Gendarmería dice que su principal tarea es custodiar y evitar que quienes por decisión judicial están privados de libertad la obtengan de manera ilícita. Esa es la misión de Gendarmería. Y claro, la ciudadanía, cuando está esta seguidilla de episodios, ve que hay una institución que no está cumpliendo su misión con el agravante que genera o gatilla de manera más relevante la sensación de inseguridad. Cuando se escapan, como pasó los días pasados, 4 criminales de plana mayor, evidentemente que se genera un daño a la función del Estado respecto a la seguridad pública. Hoy día habría que agregar en la misión de Gendarmería también evitar o prevenir que no se acometan o planifiquen delitos desde el interior de las cárceles, porque el crimen organizado cambió completamente el perfil. Hoy día el crimen organizado nace y opera diariamente del interior de los recintos carcelarios, no solamente en Chile, sino que en todo el continente. Por lo tanto, es un escenario distinto. El preso, el condenado, el delincuente de los años 60 o 70 era un delincuente que venía de sectores marginales, que tenía problemas serios de subsistencia. Muchas veces el delito está asociado a sus necesidades básicas. Hoy día la irrupción del crimen organizado cambió completamente ese perfil. Hoy día hay dinero, hay recursos, hay redes, y si usted ve el tipo de delitos que se cometen, no están asociados a las necesidades básicas, sino que están asociados a la obtención de ganancias muy grandes a través de crímenes, extorsiones, tráfico de drogas, etc. Esa es la visión que yo tengo. Por lo tanto, creo que se requiere también, más allá de las medidas de corto plazo, que es controlar la gestión de las cárceles, una mirada más a largo plazo. Se acaba de crear un Ministerio de Seguridad Pública. Gendarmería, según mi opinión, debería depender de ese ministerio. No puede tener esta suerte de doble dependencia, Ministerio de Justicia y Ministerio de Seguridad Pública, como ocurre por lo demás en muchas partes del mundo. Otro aspecto importante, yo creo, de analizar y empezar a reflexionar sobre el tema, es que Gendarmería hoy día tiene una población de alrededor de 120.000 condenados o privados o con medidas cautelares por mandato de los tribunales. De esos 120.000, 60.000 están recluidos. Los otros corresponden a cumplimiento del medio libre o medidas alternativas. Yo propongo que se genere un servicio de reinserción social, porque la reinserción se produce fuera de los muros de las cárceles, de modo que Gendarmería se focalice en aquellos presos, aquellos internos, aquellos condenados que están recluidos en el interior del recinto carcelario, de modo de optimizar también los recursos. Y por último, hay un tercer aspecto que yo creo que también es un tema que por lo demás el gobierno lo ha estado impulsando con una ley de crear un nuevo cuerpo de élite de Gendarmería, es el exceso de gremialización, que yo digo, del servicio, porque este es un problema de Estado, y frente a un problema de Estado no pueden haber 3, 4, 5 voceros que expliquen el problema. Yo creo que aquí se requiere un solo mando, un reforzamiento de la autoridad institucional, y para ello yo creo que estas medidas son necesarias en el mediano y largo plazo. Claudio, bueno, ha hecho un buen diagnóstico con varias aristas para abordar este problema. ¿Por dónde habría que partir? Porque se plantea la discusión, lo hemos visto durante estos últimos años, por ejemplo, hacer más cárceles, que hay que construir más cárceles. Yo no sé si esa solución para el problema de corto plazo o el problema puntual que tiene hoy día Gendarmería ayudaría. Pero ¿cómo hacemos para hacer esa reforma a nivel institucional? Porque Gendarmería, usted lo decía, depende de justicia. Eso entiendo que viene de fines de los años 70.
¿Cómo hacemos para terminar con los sindicatos, para terminar con la cultura institucional que tiene Gendarmería? Hay muchos hijos de gendarme, como que son las mismas familias además, que se repiten al interior de las cárceles. Bueno, el cambio cultural efectivamente es el más complejo de todos, porque aquí va mucho más atrás. Gendarmería funciona con este modelo de la década del 30, cuando se funda esta institución. Yo pienso que aquí hay que operar en dos partes. Una, las medidas de corto plazo, que son las necesarias, ¿cierto?, por la seguridad inmediata de la sociedad finalmente. Y segundo, hay que estudiar a fondo, ver análisis comparados, qué ocurre en otros países. El cambio cultural no es un proceso lento, no es un proceso rápido. Así como se instaló una cultura, ¿cierto?, institucional derivada de un tipo de presos, el crimen organizado también no es un tema nuevo, viene ya hace unos 10 años, tuvo una irrupción en este último tiempo y por lo tanto hay que sentarse, hay que despolitizar primero que nada el debate, sentarse, analizarlo desde el punto de vista técnico y pensar que este es un nuevo modelo de administración penitenciaria de acuerdo a los nuevos tiempos. El crimen organizado, lamentablemente, yo creo que llegó para quedarse. Son transnacionales, ¿cierto?, del delito y por lo tanto se requiere despolitizar el tema. En tema electoral, en el tema de elecciones es muy complicado, esto es muy difícil, pero hay que hacer un esfuerzo. Hoy día los candidatos, evidentemente, que podrían llegar a un suerte consenso de estudiar un nuevo modelo de administración penitenciaria que también abarca el Poder Judicial y a las otras instituciones involucradas. El caso del sicario que se arrancó o que fue dejado en libertad también revela que el tema no está exclusivamente recado en Gendarmería, en la forma como se debe tratar o gestionar a aquellos delincuentes que son parte del crimen organizado y que tienen una red de apoyo que antes no existía. El preso anterior, por así llamarlo, era un preso bastante abandonado, con muy pocas redes, prácticamente parte de su familia. Hoy día eso no es así. La fuga de Valparaíso recién pasado demostró una vez más que eso no es así. Claudio, uno lo escucha y no sé, me imagino que mucha gente en su casa también lo puede decir, se escucha todo tan grande, todo tan difícil, como un proceso tan profundo de cambio que uno dice, ¿habrá tiempo o no? Porque hoy día las urgencias son realmente, valga la redundancia, urgentes. Tenemos un crimen organizado que ya está bien instalado y uno se sigue preguntando cosas como más simples, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que los reos tengan celular dentro de las cárceles? ¿Será necesaria una gran reforma o será necesario solo controlar lo que hay que controlar antes, ahora y después probablemente? ¿Cómo puede ser que se planifique una fuga de las características de la cárcel de Valparaíso? Probablemente ahí hay un celular mediante, hay una coordinación, hay gente esperando afuera. ¿Eso no se puede controlar o, por el contrario, aquí ya está instalada la corrupción dentro de Gendarmería, dentro de las cárceles, con el gendarme que mira para el lado, con el gendarme que llega a algún acuerdo o con el gendarme que tiene miedo? Porque también existe esa posibilidad, ¿no? Que haya un amedrentamiento, no sé, que se amenace con matar a la familia. ¿Usted ve posible eso? O sea, en el corto plazo, todo lo que usted dice son cosas que hay que abordar que hay que abordar de inmediato. Tiene toda la razón. Esta fuga de la cárcel de Valparaíso, así como otras, naturalmente que hay ahí un instrumento que es parte de los nuevos tiempos, que es el celular. Y el control del celular, el control del ingreso celular, ya sea por acto de corrupción o a través de la visita, es un tema que debe controlarse definitivamente. Porque no solamente se usa para planificar fugas, se utiliza para poder planificar nuevos delitos. De modo que hay elementos centrales que son de corto plazo y yo diría de inmediato plazo. Uno es el control de ingresos de celulares. Segundo, el tema de la corrupción. Tercero, el tema de las comunicaciones de los presos con sus cómplices que están en el mundo exterior. En Chile hay una sola experiencia frente a este tema, que es la cárcel de alta seguridad. En esos años, cuando el grupo armado sigue cometiendo delitos muy graves de carácter terrorista, ya en democracia, hubo un grupo que se llama Grupo Lautaro, que acuñó la expresión cárcel combatiente, que decía que combatiente encarcelado seguía activo. Ese es exactamente el modelo que sigue el crimen organizado. Por lo tanto, esa vez se construyó la cárcel de alta seguridad, fracasó en alguna medida con la fuga del helicóptero, que estamos hablando de otra magnitud, ¿cierto?, de planificación de un rescate en este caso, pero fue la primera vez que se enfrentó ese tema de esa manera, en un grupo muy reducido. Hoy día estamos hablando de un grupo mucho más extendido, por lo tanto, no todos, naturalmente, es una reforma estructural que yo creo que tiene que abordarse, sino que también se requiere medidas en el corto plazo y algo de eso anunció ayer el ministro de Justicia.
Claudio, y a propósito de la fuga del helicóptero, que le tocó a usted enfrentarla y la llamada fuga del siglo en diciembre de 1996, que es de las más espectaculares que ha tenido la historia criminal del mundo prácticamente, ¿por qué hoy día tenemos algo como repetido? Vemos esta fuga que ocurrió el día viernes con algo tan básico que es un cable de acero. ¿Qué pasa con las estructuras de las cárceles, con los perímetros, con las rejas que uno pensaría que son súper altas y que no solamente un barrote separa a un reo que está purgando una pena de presidio perpetuo en este caso? Bueno, miren, un pequeño paréntesis. La fuga del helicóptero fue posible planificarla gracias a que no hubo un acuerdo de qué política utilizar en materia de seguridad entre el Ministerio de Interior de la época y el Ministerio de Justicia de la época. Ahí se hizo un locutorio que por presiones externas, de carácter político, hay que reconocerlo, nunca se usó el locutorio. Eso permitió planificar esa fuga. Si lo extrapolamos hoy día a lo que está ocurriendo hoy día, naturalmente que ahí hay un elemento central, que es evitar las comunicaciones entre los presos y su exterior para planificar fugas o delitos. Hoy día no está en la visita, hay un elemento mucho más complejo, que es el teléfono celular. Por lo tanto, ahí hay un elemento central. El ingreso de teléfonos celulares y las comunicaciones deben ser controladas, deben ser restringidas al crimen organizado y deben ser celosamente custodiadas por el Servicio de Gendarmería. Ya, pero hay un diagnóstico de por qué no se hace, porque realmente yo, desde que tengo uso de razón, escucho el tema del uso del celular. En mi época y en mi infancia me acuerdo que se hablaba de los inhibidores, se trató de hacer, los inhibidores finalmente afectaban a todo el barrio, finalmente había un cuestionamiento. Pero ¿qué pasa con los controles más exhaustivos, con que se allanen las celdas? No sé si hay un tope práctico, si hay un tema ideológico, si es que alguien considera que algún detenido tiene derecho a seguir teniendo comunicaciones con el exterior. ¿Qué puede explicar que algo tan básico, pero tan básico, no se logre controlar? Porque resulta que hasta los cuentos del tío que nosotros damos cuenta y informamos permanentemente se hacen desde dentro de la cárcel. Mire, yo creo que aquí hay que tomar medidas bien radicales. Hay que controlar también a los funcionarios. En cualquier aeropuerto uno cruza por un arco y suena el teléfono celular. Claro. Entonces, ese es un tema que yo no tengo la respuesta porque eso no ha sido posible controlarlo, pero evidentemente que ahí hay un problema. Yo creo que la mano firme o la mano dura o la mano severa, celosa, también tiene que ser aplicada a los funcionarios. Ya. Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue, pero usted sentiría hoy día que si le preguntan, ¿las cárceles de Chile son seguras? ¿Gendarmería tiene el control de las cárceles del país? Usted respondería que sí o que no, porque ha habido dos miradas, sobre todo en estos últimos días, en torno a ese tema. Mire, respecto a la seguridad, más allá de estos episodios, los índices de fuga son muy bajos, son históricamente bajos. O sea, 6 fugas en un año, o en 6 meses, como vamos a mitad de año, es una cifra históricamente baja, pero cualitativamente son muy impactantes. Son mediáticas, claro. No solamente mediática, o sea, cuando se escapan, cuando se deja en libertad por un error, ¿cierto? Aparentemente por un error, a un sicario, o cuando se escapan 3 criminales, 2 criminales a cadena perpetua, por poco que sea la fuga, el impacto que tiene la sensación de inseguridad es muy grande. Por lo tanto, la cantidad aquí no es el único parámetro. También tiene que ver con la cualidad de aquellos que se fugan y por lo tanto ahí también Gendarmería tiene una misión fundamental. Usted hablaba al pasar, Claudio, de algo que a lo mejor por la urgencia de lo que llamamos agenda corta, ¿no? De poner más mano dura, de tener más control, se va olvidando, que también tiene que ver con qué posibilidades ofrecen las cárceles de la reinserción, de cortar trayectorias delictuales. Y usted decía cómo han cambiado los reos, porque hoy día son de mucha más peligrosidad, y yo me imagino que además el contacto o el contagio criminológico dentro de las cárceles también debe ser más grave si es que quienes entran son más peligrosos y por lo tanto pueden ir replicando como esas técnicas a los que no son tan avesados. Ahí falta una segmentación de nuestras cárceles, eso es otra cosa que siempre se ha dicho, pero tampoco se ha hecho de buena manera. El separar por peligrosidad finalmente, salvo la cárcel de alta seguridad, pero a reos que a lo mejor están recién partiendo, que no tienen tanta experiencia versus otros que están mucho más experimentados. Bueno, el ministro anunció una serie de medidas que apuntan a ese punto. Evidentemente que la segmentación es esencial. El contagio criminógeno es una expresión bastante antigua. Ahora, el hacinamiento y la sobrepoblación atentan contra ello naturalmente. También. Y ahí hay un problema. Por lo tanto, construir más cárceles también es una necesidad urgente y se está enfrentando. Pero hoy día se requiere un plan de contingencia, evidentemente. Y ahí ayer el Ministerio
de Justicia anunció 17 medidas que pueden ser en el corto plazo bastante efectivas. Junto a ello, hay que hacer medidas más de largo plazo. La construcción de las cárceles no es una cosa rápida, por lo tanto, es un tema que va a tener un proceso de transición. Pero usted me hablaba también del tema de la reinserción. La reinserción o la rehabilitación es un poco hoy día mal mirada por la sociedad. Se ve como una actitud paternalista del Estado frente a criminales. Y ese concepto también es un tema que hay que cambiarlo. La reinserción o la rehabilitación es un tema de seguridad pública. Mientras más presos reinsertados, rehabilitados, la sociedad es más segura. Y ahí también la responsabilidad del mundo privado, no exclusivamente del sistema de gendarmería, porque gendarmería es una especie de laboratorio donde se aplican ciertas técnicas o procesos de reinserción a personas que están privadas de libertad. Pero el tema de la reinserción se constata una vez que esa persona obtiene su libertad. Y ahí el compromiso de la sociedad, la no discriminación, la oportunidad de trabajo también son parte de un modelo global de gestión, no solamente penitenciario, sino que de combate a la delincuencia. Claudio, ¿y cómo tecnologizar de alguna manera el interior de las cárceles? Porque estaba viendo los datos de la cárcel de Valparaíso, donde se produjo la fuga el fin de semana, 2 gendarmes para 400 reos. No alcanza, obviamente, a tener un control total de esa población. ¿No existen otras experiencias a nivel internacional que quizás permitan hoy día tecnologizar más, tener cámaras, tener cosas automáticas, tener a los reos con algún tipo de elemento que permita saber, con un GPS, por ejemplo, como ocurrió con los mineros, que se sepa dónde están permanentemente, dónde se están moviendo? Bueno, yo creo que existen las tecnologías, yo no soy especialista en ello. Hoy día está la inteligencia artificial, por lo demás. Hay un sinnúmero de tecnologías que permiten controles biométricos, por ejemplo, no necesariamente con vigilancia humana. La mayoría de las cárceles del mundo, en los países más modernos, no tienen garitas, por ejemplo, de vigilancia. Por lo tanto, ese es un tema donde también hay que invertir, porque tampoco son tecnologías baratas. Pero todo lo que estamos conversando, todo esto hay que echarlo dentro de una misma, de un mismo plato, diría yo, y establecer las medidas en el corto plazo, y algunas de ellas van por lo que usted dice. Hoy día yo creo que existen tecnologías, tiene toda la razón, el rescate de los mineros así quedó demostrado, que permiten un control de la población penal sin necesariamente que eso signifique una mayor dotación de personal, que también no es tan fácil. O sea, hay que formar a un gendarme, formar a un oficial de gendarmería tampoco es un tiempo récord, o un oficial son al menos 2 años. Sí. Entonces, una cosa esencial, y quisiera recalcarla, yo creo que esta conversación, o este tipo de conversaciones, tiene que estar fuera así de la contingencia política, porque si no, no vamos a poner nunca de acuerdo. Uno ve la discusión en la prensa o en los medios de comunicación y hoy día es un permanente diálogo de echarse la culpa uno a otro, y la verdad es que así nada se construye. Sí, está difícil, justo en esta época que es época electoral, parten las campañas de hecho. Usted hablaba de cómo, o el tiempo que demora el poder formar un gendarme. Dentro de las medidas que propone el gobierno está el poder recontratar a gendarmes retirados para justamente aprovechar que ya tienen esa experiencia y esa formación. 1, ¿le parece bien aquello? Y 2, ¿hay mejoras que hacer también en la remuneración, las condiciones en las que trabajan los gendarmes? Porque me imagino que debe ser un trabajo muy arduo, muy complejo. Entiendo que el nivel, por ejemplo, de licencias médicas se ha ido incrementando porque obviamente están expuestos a un riesgo permanente, a una alerta permanente. ¿Cómo ve estos dos temas en torno a los funcionarios? Bueno, esa es una muy buena medida, porque los gendarmes se jubilan bastante jóvenes. O sea, un gendarme con 30 años puede jubilar a los 50 años de edad. Hoy día 50 es una persona totalmente vigente. Y ahí hay una experiencia acumulada, experiencia formativa también en el día a día, por lo tanto me parece muy importante explorar esa posibilidad. Y segundo, respecto a las condiciones de vida y el trabajo de los gendarmes, no tengo muy claro las remuneraciones hoy día, pero me da la sensación que están sobre el promedio. Y hay un juramento de gendarmería que hace ver lo duro y complejo que es el trabajo de gendarme. Todos los que ingresamos alguna vez a trabajar en gendarmería sabíamos un poco de qué se trata este trabajo. Por lo tanto, ahí hay una función pública que hay que valorar, porque no todos los gendarmes son corruptos, no todos los gendarmes son negligentes, o no todos los gendarmes hacen vista gorda. Hay una gran contingente de gendarmes que cumplen con una vocación pública admirable su misión. Si usted se fija en los porcentajes de corrupción o de falla de la institución, son bastante bajos. Lo que pasa es que tienen gran impacto, es el tema. Entonces también hay un tema que hacerse cargo. La función de gendarmería es esencial
en el proceso o en el combate al crimen organizado y a la delincuencia. Y ahí está mi posición, que Gendarmería debería pasar a depender del Ministerio de Seguridad Pública, de tener todo bajo una sola administración, todo el tema de seguridad del país. Claudio, bueno, en ese mismo punto, ¿hoy día usted siente que el Estado de Chile, los gobiernos de turno hacen una buena valoración de Gendarmería o se le mira un poquito con desdén, a diferencia de la mirada que hay sobre las Fuerzas Armadas, sobre Carabineros, sobre la Policía de Investigaciones? Bueno, hay un tema más bien social, ¿eh? Gendarmería es una institución híbrida, que es una mezcla de Fuerza Armada con institución de la Administración Civil del Estado. Y en ese sentido, dentro de la estructura, ¿cierto?, histórica de la Fuerza Armada, Gendarmería, en alguna medida, tiene un escalón menor. Hay una anécdota que no sé si era efectiva o no, que cuando la primera parada militar, la primera parada militar que preside Pinochet, Gendarmería desfilaba, parece, con las Fuerzas Armadas. Y Pinochet no tenía idea de esto, y cuando ve un grupo armado que no estaba bajo su mando, preguntó quién era, y era Gendarmería. A partir de eso, ¿qué es lo que hizo el gobierno militar? Sacó a Gendarmería de la estructura de las Fuerzas Armadas, le quitó los grados militares y se quejaban mucho, los funcionarios históricos se quejaban mucho, les quitó también el armamento largo, se quedó solamente el armamento corto. Entonces, este híbrido que tiene Gendarmería, que es una mitad Fuerza Armada, ¿cierto?, y mitad Organización Civil del Estado, es parte del paisaje con el cual Gendarmería debe vivir y convivir. Ya, pues, bueno, vamos a ver si es que se pueden hacer cargo de este tema con estas 17 medidas que ha anunciado el gobierno y con cosas más de fondo en un periodo de campaña electoral, como decía usted. Claudio Martínez, exdirector de Gendarmería, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Claudio, que le vaya muy bien. Gracias a usted, y una buena oportunidad para reflexionar sobre este tema tan importante. Que tenga un buen día. Gracias. Nos vemos. Gracias.